Bienvenidos a las historias de amor secretas en nuestra vida social. Invitamos a todos a escuchar una nueva historia del canal que es muy interesante y dramática llamada La joven esposa del vecino. El señor Hernán vivía solo en una pequeña cabaña escondida al pie de la colina Mimosa. Makassar, o Indonesia, también lleva 10 años asfixiándose, desde el día en que murió su esposa. Este año, el señor Hernán acaba de cumplir 62 años, la edad que a menudo se dice que es 4 décadas de niños. Pero para él, fue una larga serie de días de soledad. Originalmente profesor de literatura, tiene un aspecto elegante pero un cuerpo tonificado y sano gracias a años de entrenamiento deportivo regular. Seguía cometiendo el error de criar a sus hijos. Hasta que sus 2 hijas se turnaron para subir al carrito de flores hasta la casa de su marido, dejándole solo en medio de la espaciosa casa en medio de la corriente de aire. Recientemente, la gente del barrio ha visto que el señor Hernán suele quedarse en casa todo el día. No supe que hubiera pedido jubilación anticipada en el colegio. Se dice que se retiró por lujo, pero en realidad, dentro hay una triste historia que quiere enterrar. Solo se rumoreaba que el hombre que era demasiado esposa, no podía reprimir sus deseos instintivos tras años de represión. La falta de calidez femenina durante demasiado tiempo hace que un hombre en una edad prolífica parezca un muelle comprimido, esperando a que llegue el día. Lo que le ocurrió a la secretaria del colegio, una mujer que también se enamoró, a menudo le miraba con los ojos húmedos. Aunque ambos tienen sentimientos, su error es dejar que sus emociones les guíen en el trabajo. En una tarde avanzada, cuando el patio del colegio estaba vacío, el sonido de la llovizna cayendo sobre el tejado de chapa ondulada de la sala de la biblioteca era como un catalizador que unía a 2 almas solitarias. El señor Hernán no se mantuvo en paz. Besos ardientes, caricias temblorosas llenas de anhelo ocurrían tras la fila de estanterías. Pero justo en el momento clímax, cuando la razón ha cedido por completo a la sublimación de emociones, la puerta de la habitación se abre de repente. Los jóvenes profesores que volvieron a por los documentos presenciaron accidentalmente la escena. La vergüenza hizo que la señorita Van Tu entrara en pánico. En un momento de confusión sobre dónde esconderse, dejó ir el reproche como si él fuera quien la obligara. El señor Hernán, con la autoestima de un hombre y simpatía por la otra mujer, admitió en silencio todos sus defectos. Escribió una carta de permiso, aceptando abandonar el púlpito para escapar de la disidencia, trayendo consigo un resentimiento pero también un lleno de amargura hacia esta tierra fría. Pasaron unas semanas en la quietud del pueblo montañoso, y el señor Hernán deambulaba por el jardín, intentando encontrar paz en las plantas, pero su mente seguía vibrando de vez en cuando con indescriptibles oleadas de corazón. Le parecía extraño. Desde el día en que murió su esposa, pensó que su corazón se había enfriado como cenizas. Pero ahora, cada mañana, cuando se despierta en medio del frío cortante de Makassar o Indonesia, su cuerpo se llena de una fuerte vitalidad. Esa energía fluye por las venas, despertando los sentidos que se han quedado dormidos. Hay momentos en que se sienta solo junto a su café de la mañana, riendo amargamente al darse cuenta de que sigue siendo un hombre lleno de anhelo, aún anhelando un abrazo suave, un calor cálido para disipar el frío de las largas noches. Sus ojos tocaron accidentalmente la invitación de boda rojo terciopelo, que yacía silenciosamente sobre la mesa de madera. La recogió, algo sorprendido. Resultó ser una invitación de Marcos, el joven de al lado. La boda había sido hacía 5 días y él se había olvidado de ella. Se culpa a sí mismo por estar escondiéndose últimamente, encerrándose en su propio mundo y olvidando el amor de los vecinos. Esta mañana era extrañamente hermoso, y la niebla se deslizaba suavemente por el valle. El señor Hernán, vestido con unos pantalones cortos cómodos, subió al balcón de la azotea para respirar aire fresco. Por cierto, llevaba un cuchillo pequeño y unos palos de bambú para atravesar los radios de la jaula de pájaros. Su nuevo placer de plantación estaba absorto en las dulces líneas de cuchillos, y no se dio cuenta de que en el balcón de la casa de al lado, a solo un estrecho espacio de distancia, había una sombra rosa. Era Ariadna, la esposa recién casada de Marcos.
La joven estaba secando la ropa que aún estaba al sol. En el cuerpo de Ariadna llevaba un delicado pijama de seda. El viento de las tierras altas sopla suavemente, haciendo que la túnica abrace las curvas juveniles llenas de vitalidad. Cuando Ariadna acababa de apretar la camisa de su marido sobre el tendedero para secar, miró accidentalmente y vio al señor Hernán sentado en el sofá. Saludó, con la voz tan clara como el sonido de un arroyo burbujeando. «Hola, tío. ¿Te has despertado tan temprano? Todavía hay un problema». Al oír al llamante, el señor Hernán levantó la cabeza. Lo que llamó su atención fue una belleza sorprendentemente pura. Ariadna tiene el pelo largo y negro, que le cae por la espalda, un rostro ovalado radiante de color rosa y blanco, y ojos tristes que ocultan una ternura irresistible. Especialmente bajo esa fina capa de seda de luto, la belleza desbordante de la mujer contemporánea parecía tenue y encantadora, lo que dejó al señor Hernán un poco confundido. Tras un momento de confusión, el señor Hernán recuperó la compostura y le devolvió la sonrisa. «Ah, hola. ¿Eres la nueva novia de al lado?» Sí, pero la vieja novia lleva 5 días aquí, tío», respondió Ariadna. La sonrisa en sus labios era un poco incómoda. El señor Hernán entrecerró los ojos, reconociendo atentamente los giros y vueltas en los ojos de la joven. «Recién casado, dije que era viejo y que estaba de luna de miel». Al oír las 2 palabras, luna de miel, Ariadna bajó un poco la cabeza, su voz bajando como una brisa. «No veo miel dulce, solo sabor amargo, tío». El señor Hernán miró a la chica con una expresión de curiosidad mezclada con simpatía. «¿Qué pasa? ¿Hay una disputa entre los jóvenes recién casados y sus recién casados?» El rostro de Ariadna estaba triste, suspiró, mirando a lo lejos hacia las colinas de pinos. Desde el día de la boda hasta ahora, el señor Marcos ha estado borracho todos los días. Cada noche tumbado a su lado está lleno de un fuerte olor a alcohol. «Tengo mucho miedo, tío». El señor Hernán miró a la niña y sintió una vaga simpatía en su corazón. Le consoló con suavidad. «Vamos, no estés triste, querida. Marcos piensa que es un poco torpe, pero es muy bueno de naturaleza. Supongo que estoy tan feliz de tener una esposa preciosa, así que mis amigos me obligan a beber un poco». Ariadna miró al señor Hernán, sus ojos se iluminaron de repente con un atisbo de confianza. «Cuando estábamos enamorados, a menudo hablaba de mí. Dijo que es una persona que entiende y vive emocionalmente. Ahora que le he conocido, veo que tiene razón. Es cierto que el final de año es diferente». El señor Hernán sonrió y asintió amablemente. «Sí, tú y Marcos también hablan mucho contigo. Sin embargo, la boda la olvidó en secreto. Es una pena». Ariadna sonrió, una sonrisa que iluminó una esquina del balcón. «Marcos también supone que tienes tu propia historia triste, así que no te culpo». «Ah, me llamo Ariadna». «¿El nombre de Ariadna?» «El nombre es tan hermoso y amable como yo». Ariadna se sonrojó ligeramente, se giró tímidamente y luego volvió a mirarle con ojos desconcertados. «Tío Hernán, eres tan hábil. ¿Me puedes dar unos radios de bambú? Vale, solo vengo aquí a por ello. Simplemente lo hago divertido. Nunca lo usaré solo». La distancia entre los 2 balcones es de solo un pie, separados por una barandilla baja. Ariadna levantó el pie y se acercó suavemente, tan suavemente como un gatito, acercándose al lugar donde estaba sentado el señor Hernán. Se sentó lentamente frente a él. En ese momento, el corazón de Ariadna dio un vuelco. A tan corta distancia, podía ver claramente la apariencia masculina y fuerte del hombre de mediana edad frente a ella. Y, sin querer, su mirada tocó un punto sensible en los pantalones cortos anchos del señor Hernán. Su rostro ardía, las manos de Ariadna temblaban mientras agarraba los radios de bambú que él le había dado. No paraba de juguetear con ellos en sus manos, elogiándole por su hábil caligrafía, pero su mente divagaba en algún sitio. En cuanto al señor Hernán, la presencia de Ariadna a tan corta distancia, el suave aroma del perfume mezclado con el olor de la carne juvenil de la joven, le dejó atónito. Sus ojos no pudieron evitar echar un vistazo a los pechos rechonchos de Ariadna, que se agitaban tras el fino abrigo de Ariadna. Cada respiración suya era como una ola que golpeaba la orilla de su racionalidad que se desmoronaba poco a poco. Sintió un calor ardiente recorrerle la espalda.
Parecía que Ariadna también sentía esa mirada ardiente. En vez de esquivar, estaba un poco confundida y extrañamente curiosa. Nunca se había sentido tan nerviosa al enfrentarse a su marido. El espacio estaba en silencio, solo el sonido del viento y el latido de los corazones de dos personas que intentaban suprimir las repentinas perturbaciones. En el silencio de la madrugada, el canto de los pájaros en las viejas ramas de pino no podía ahogar el latido de los corazones en el pecho de ambos. Ariadna estaba sentada, sus manos recorriendo los delgados radios, pero su mirada parecía atraída por una fuerza gravitatoria invisible hacia el hombre de enfrente. Sintió que le ardían las mejillas, una mezcla de vergüenza con una extraña curiosidad se colaba en su mente. El señor Hernán, con la experiencia de un hombre que la había vivido, reconoció rápidamente la encantadora confusión en el rostro de la joven. Vio que Ariadna no tenía intención de levantarse y marcharse. Al contrario, sus ojos se lanzaban de vez en cuando de forma furtiva, como si quisiera descubrir algo misterioso y poderoso sobre él. Algo que probablemente nunca había visto en su joven marido. Un torrente de emoción recorrió la espalda del señor Hernán. De repente se le ocurrió una idea atrevida. Mientras Ariadna inclinaba el rostro llorando, el señor Hernán fingió cambiar de posición para aliviar el cansancio. Estiró las piernas, subiendo suavemente el dobladillo de sus pantalones un poco más. Un gesto que parece involuntario, pero que revela los músculos musculares de los muslos y una parte de la masculinidad que emerge con fuerza tras la fina tela. Cuando Ariadna levantó la vista, la imagen le dio de lleno en el ojo. Su corazón pareció salirse del pecho. Entró en pánico y estaba a punto de apartar la mirada avergonzada, pero entonces su curiosidad instintiva sostuvo su mirada unos segundos más. Es una comparación silenciosa pero triste en el corazón de la joven, entre la experiencia y estabilidad del vecino y la superficialidad de su marido. Al ver el rostro de Ariadna tan rojo como una gaja madura, el señor Hernán supo que no debía asustarte demasiado para asustarla. Se levantó con astucia, cogió el manojo de radios y fue al tendedor de secado. «Déjame secar estos radios». Sus acciones educadas y oportunas ayudaron a Ariadna a aliviar su carga psicológica. Respiró aliviada, pero en el fondo parecía que un pequeño fuego acababa de encenderse. El señor Hernán volvió a sentarse en el asiento delantero. Una sonrisa suave volvió a sus labios. «¿Cómo está la nueva novia? La luna de miel de la pareja debe de tener muchos recuerdos preciosos, ¿no? La vida humana más feliz es hoy en día». La pregunta del señor Hernán conmovió el corazón sangrante de Ariadna. La sonrisa irónica en sus labios desapareció por completo, sustituida por una expresión triste. «¿Qué felicidad tienes, tío? Solo tengo miedo, miedo hasta el punto de estar aterrorizado». El señor Hernán frunció ligeramente el ceño, sorprendido. «¿Por qué tienes miedo? ¿Menten y se quieren marido y mujer sin fin? ¿Por qué usas la palabra miedo aquí?» Ariadna bajó la cabeza, con la voz ahogada como si estuviera a punto de llorar. «No lo entiendo. Marcos y yo llevamos más de un año enamorados, y ambos nos hemos cuidado el uno del otro hasta el día de la boda. Pensé que la noche de bodas sería el momento más sagrado y dulce. ¿Quién lo iba a decir?» Dudó un momento, y luego continuó con la voz temblorosa. «Marcos estaba borracho esa noche, y en cuanto entró en la habitación se lanzó hacia mí como un animal salvaje. Le dije que lo tomara despacio, con cuidado, pero la levadura le hizo no saber nada ya. No paraba de torturarme, ignorándome con dolor. Después del trabajo me preguntó si me había gustado, y luego se quedó dormido roncando, dejándome sola y llorando toda la noche». El corazón del señor Hernán se apretó al oír esto, y se apiadó de la flor de jazmín plantada en el campo de excremento de búfalo, y reprendió en silencio al torpe y grosero marido. Chasqueó la lengua. «Este Marcos es terrible. La noche de bodas es muy importante, pero deja que el alcohol marque el camino. Debería haberme querido y consentido». Ariadna se secó las lágrimas. «He estado sobrio estos días, tío». Él mantuvo a Marcos despierto, sin importarle mis sentimientos. Al verlo acercarse, me sentí temblando y asustada. No sé por qué los hombres son tan despiadados. Antes del día de la boda, también leímos libros de referencia, pensando que todo iría bien. ¿Quién lo hubiera pensado?
El señor Hernán miró a Ariadna, con los ojos llenos de significado. No tengas prisa por culpar a los hombres en general, querida. El sexo en la almohada es un arte que requiere sofisticación y comprensión. No basta con que los hombres estén sanos. Tienes que saber cómo hacer que una mujer se enamore. Quizá Marcos no tiene experiencia práctica y depende de su juventud para hacerme daño. Ariadna le miró inocentemente hacia arriba. El tío Hernán debió de ser muy hábil y psicológico en el pasado, ¿no? O cuando des sugerencias, solo dile a Marcos que me ayude. Con este momento, temo perder mi apatía. El señor Hernán rió suavemente, agitando la mano. Hablar con él sobre ello es como sostener una luz delante de un coche. Le contó mucho al anciano enseñando la vida de la clase joven. Pero esto es un secreto entre tú y yo, no le hables más. Ariadna se acercó curiosa. ¿Cuál es el secreto, tío? El señor Hernán bajó la voz en un susurro misterioso. Antes Marcos solía pedir prestadas algunas cintas documentales sobre el arte de la habitación. Cada vez que lo cogía prestado, estaba muy ansioso y lo traía aquí para verlo todo el tiempo. No dejaba de pensar que gracias a esas cintas debía haberse convertido en un maestro. ¿Quién iba a pensar que seguiría siendo tan tenue? Ariadna puso los ojos en blanco sorprendida. ¿Cinta documental? ¿Qué tipo de hielo es? Nunca le he visto decir nada. Luego son cintas de películas románticas extranjeras. Enseñan a amar con pasión y metódico. Debe estar demasiado bien oculto como para no saberlo. Vamos, recuerda regañarle por guardarlo cuidadosamente en el fondo de ese armario. La curiosidad femenina crece con fuerza en Ariadna. Quería saber qué había visto su marido y por qué lo estaba viendo pero sin practicarlo bien. Déjame volver a buscarlo. No creo que lo tenga, pero lo está ocultando. Dicho esto, Ariadna se levantó y caminó rápidamente sobre la barandilla de vuelta a su balcón. Su figura desapareció tras la puerta, dejando al señor Hernán sentado allí con los pensamientos divagando. Se sintió decepcionado cuando la musa se fue, pero también una esperanza frágil. Pocos minutos después, la voz de Ariadna resonó de nuevo desde el otro lado de la barandilla, rompiendo el silencio. Tío Hernán, ¿esto es cinta negra? Lo encontré metido en la esquina del armario, bajo capas de ropa vieja. El señor Hernán detuvo la mano, se levantó y caminó hacia la valla. Ariadna sostenía una cinta de vídeo antigua en la mano, saludándole. A un vistazo, reconoció inmediatamente el tesoro que él y Marcos solían ver juntos en el pasado, y comentó con entusiasmo. Sonrió y asintió. Así es, cariño. Ariadna estaba encantada. Entonces déjame abrirlo y ver qué enseña que mi hermano Marcos nunca ha aprendido. Al ver a Ariadna entrar corriendo en la casa, el corazón del señor Hernán de repente se despertó con una resaca indescriptible. En su mente empezaron a aparecer imágenes vagas. Pensó para sí mismo, debe de ser muy salado ver esta cinta juntos y practicarla de inmediato. Un poco de celos se coló en el corazón del hombre solitario. Volvió a su asiento, con la intención de continuar con su trabajo, pero su mente no estaba por ninguna parte. Tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría Ariadna al ver esas películas tan calientes. De repente, la voz de Ariadna resonó de nuevo, esta vez aparentemente frustrada. Tío Hernán, estoy tan aburrido. Cuando miraba la imagen seguía retorciéndose, el sonido se perdía y no podía ver nada. El señor Hernán frunció el ceño, pensó un momento y luego dijo en voz alta. Debe de estar sucio, querida. Hace mucho que no lo uso. Está mohoso. Puedes limpiarte la cabeza y verlo enseguida. ¿Qué es una cabeza magnética? ¿Tu tío sabe algo de maquinaria? La voz de Ariadna vaciló, llena de lástima. Oh, ¿puedes venir a ayudarme? Cuando el señor Hernán escuchó la oferta, fue como abrir una bandera en el estómago. Rápidamente tiró el cuchillo y los radios al suelo, se frotó las manos y se levantó. Vale, déjame ir a ver. ¿Dónde está Marcos sin pedirle que lo arregle? Sí, el señor Marcos acaba de llamar para firmar un contrato de construcción en el distrito. Esta tarde tenemos una comida de invitados, debe ser tarde por la noche.
La noticia de la ausencia de Marcos en casa como estimulante hizo que los pasos del señor Hernán fueran más ágiles que nunca. Cruzó la barandilla y siguió a Ariadna dentro de la casa. La puerta del dormitorio de la joven pareja se abrió. Un aroma fragante a perfume y acogedor envuelve el espacio, señalando que están a punto de comenzar desarrollos inesperados. El señor Hernán siguió a Ariadna hasta la primera planta, hacia la habitación al final del pasillo. La puerta de madera se abrió, y un mundo privado de amantes apareció ante sus ojos. La sala está decorada de forma elaborada y preciosa, con fotos de boda de gran formato colgadas solemnemente en la pared. En la foto, Ariadna sonríe ampliamente a Marcos, una sonrisa que él piensa que ahora es tan rara en los labios de una niña tan joven. La cama nupcial era ancha en el centro de la habitación, y el grueso colchón estaba cubierto con sábanas blancas, planas y fragantes. Enfrente, hay un reluciente armario de madera chapada, que alberga la televisión y el reproductor de vídeo. El espacio de la habitación olía levemente a lavanda. El aroma es lujoso y evoca deseos secretos. El señor Hernán se acercó al reproductor de vídeo que Ariadna acababa de dejar atrás. Se agachó, retiró la cinta con destreza, la revisó por el altavoz y miró a Ariadna sonriendo. «Está muy sucio, querida. Esta enfermedad es muy común si la máquina permanece sin usar durante mucho tiempo». Ariadna estaba preocupada. «¿Puedes arreglarlo enseguida o tienes que sacarlo?». El señor Hernán sonrió tranquilizadoramente. «Dios mío, ¿qué tienes que hacer con esa trivialidad? Hay un tío aquí. ¿Puedes traerme un periódico o un trozo de tela seca?». Mientras Ariadna buscaba el papel, el señor Hernán aprovechó la oportunidad para observar la habitación. La limpieza fría y ordenada de la almohada le hacía sentir más claramente el aburrimiento en la vida matrimonial del vecino. Cuando Ariadna regresó, limpió cuidadosamente la cabeza magnética, manipulándola meticulosamente como un trabajador cualificado. «Ya está». El señor Hernán volvió a montar el caso. La voz era mitad broma, mitad cierta. «Pero si me ayudas, también debe haber una posada pública, ¿no?». Ariadna estaba atónita, con los ojos muy abiertos. «¿Sí? ¿Y cómo quieres que te pague? ¿O dejo que te prepare zumo de naranja?». El señor Hernán negó con la cabeza, con los ojos brillando de picardía. «El zumo de naranja siempre se puede beber. Solo tengo una pequeña condición. Después de reparar, ¿puedes sentarte a verlo un rato para comprobar la calidad de imagen?». Ariadna se rió, suspirando aliviada. «¿Qué opinas? Es sencillo, pero también tengo condiciones para ti». «¿Qué condiciones?». «Está bien verlo conmigo, pero no debes contarle esto a nadie, especialmente mi marido Marcos. Sabe que vi su cinta en secreto y está muerto de vergüenza». El señor Hernán asintió con firmeza. Unánime. «Este es el secreto de la vida y la muerte traído por mis dos tíos y sobrinos». Pulsó el botón de reproducir. El sonido del hielo corriendo en la máquina. Entonces la pantalla de la televisión parpadeó. Tras unos segundos de interferencia, la imagen empezó a aparecer claramente. Toda la sala está sumergida en una música de fondo melodiosa y suaves sonidos sensuales que salen de los altavoces. El señor Hernán se apartó, eligiendo un rincón para sentarse al borde de la cama, a más de 1 metro de Ariadna. Ariadna, por curiosidad, se sentó bajo la alfombra de forro polar junto a la cabecera de la cama, con los ojos pegados a la pantalla. En la televisión se muestra una habitación lujosa, con luz de velas brillantes. El protagonista es un hombre mayor. Con un aire calmado, sostenía la mano de una joven hermosa que entró. La puerta de la habitación se cerró, encerrando el mundo exterior con fuerza. Comenzaron a intercambiar besos apasionados. Poco a poco, el hombre no se lanzó sobre él, sino despacio. Las manos que antes estaban extendidas acariciaban suavemente los hombros y la espalda delgada de la chica, cuidándola como si fuera un tesoro frágil. El señor Hernán ya había visto la cinta antes, memorizó cada pasaje, pero cuando miró atrás a esta situación, junto a una mujer de carne y hueso que anhelaba el amor, sus emociones se intensificaron aún más.
Habló torpemente, con una voz lo suficientemente grave para que Ariadna la oyera. Este hombre tiene experiencia real. Está haciendo el preludio, cariño. Ariadna se giró con las mejillas sonrojadas por la luz de la pantalla. ¿Cuál es el preludio, tío? Es el inicio más importante del amor. Hacer el amor no es un trabajo que terminar, sino una reconciliación emocional. Se necesita paciencia para despertar todos los sentidos de una mujer, de modo que su cuerpo esté voluntariamente abierto a ello. Al escuchar la explicación del señor Hernán, Ariadna se sintió extremadamente extraña. Estos conceptos son completamente ajenos a lo que experimentó con Marcos. Se giró para mirar la pantalla con más atención. Vio a la chica de la película entrecerrando los ojos y disfrutando, su cuerpo flexionándose suavemente al ritmo del hombre. No hay lucha, ni dolor, solo una armonía hipnotizante. El señor Hernán encontró a Ariadna en silencio, sabiendo que sus palabras se filtraban poco a poco en su mente. El espacio de la habitación parecía engrosarse por el calor de las películas y la tensión invisible entre ambos. El señor Hernán se acercó lentamente un poco más. Ahora se sienta justo detrás de Ariadna. Desde esa posición podía oler completamente el aroma del pelo y la carne de Ariadna. Tenía la garganta seca y el corazón le latía con fuerza como si quisiera romperle el pecho. Sus ojos estaban nublados por las emociones que invadían. En un momento, apoyó su rostro contra el sedoso cabello negro de Ariadna, inhalando profundamente la fragancia pura. Se arriesgó a pasar la nariz por su columna hasta su cintura delgada. Perdido en esa sensación furtiva, se sobresaltó cuando Ariadna preguntó de repente, sin apartar la vista de la pantalla: «Tía Hernán, ¿esa chica duele por eso? ¿Por qué parece tan extraña?» El señor Hernán se sentó apresuradamente recto, intentando mantener la voz lo más calmada posible. «¿Cómo puede doler? Si miras bien, es un signo de sublimación. Cuando un hombre sabe amar, una mujer solo se sentirá enamorada, no dolor». El señor Hernán se atrevió a tomar la mano de Ariadna, que sostenía el mando de la televisión. Ariadna se sobresaltó y estaba a punto de retirar la mano, pero su mano grande, cálida y firme, le sujetó la mano con fuerza. Se inclinó cerca de su oído, su aliento caliente golpeando su sensible lóbulo, haciendo que Ariadna se estremeciera. «Intento hacerlo un poco más alto. Escucha el sonido, y sabrás lo feliz que está». Ariadna parecía hipnotizada. Sus dedos, bajo la guía del señor Hernán, pulsaron suavemente el botón de subir el volumen. Respiraciones rápidas y dulces gemidos llenaban la habitación. Era claramente el sonido de la satisfacción, diferente de su grito de dolor en las noches de boda de pesadilla. En ese momento, Ariadna sintió un calor ardiente que venía de detrás de ella. La mano de Hernán seguía sujetando la suya, pero ahora es más inestable. La colisión de la carne en este espacio erótico es como un fuego arrojado a un montón de paja seca que ha estado expuesta al sol durante días. Las razones de ambos se están ahogando poco a poco en el instinto de anhelo de ser amado y apaciguado. La música suave y los sonidos húmedos de la televisión eran como un anestésico que se extendía por la habitación, colándose en cada rincón del alma de ambos. El señor Hernán se sentó detrás, observando en silencio los delgados hombros de Ariadna temblar ligeramente. Sintió la extrema soledad que envolvía a la joven, la soledad que él mismo ha experimentado durante muchos años. El espacio se derrumbó y solo se oía el leve silbido del viento fuera de la ventana. El señor Hernán puso lentamente su mano en el hombro de Ariadna, un toque suave lleno de comprensión y compartir. Ariadna se sobresaltó, pero no se apartó. Quizá en el fondo anhela un punto de apoyo, un hombro sólido para aliviar las cargas de su mente que la oprimen. El señor Hernán giró ligeramente a Ariadna, y ella bajó el rostro, ocultando sus ojos llorosos. Le levantó suavemente la barbilla, mirando profundamente a esos ojos. En su mirada no hay un ataque instintivo, sino la apreciación y la lástima de un hombre que ha experimentado una flor marchitándose por falta de luz solar. «Ariadna». Su voz profunda sonaba como una campana en medio de un espacio tranquilo.
Mereces ser querida y querida más que esto. Esas palabras fueron como una gota de agua que desbordó el cristal, rompiendo el último muro defensivo en el corazón de Ariadna. Rompió a llorar. Lágrimas de vergüenza rodaban por sus mejillas. El señor Hernán le secó suavemente las lágrimas con sus dedos ásperos y la atrajo lentamente a su regazo. Ariadna cede, apoyando la cabeza en su pecho ancho y cálido. El olor a cigarrillos mezclado con el fuerte olor a madera de pino de su camisa la hacía sentirse inusualmente en paz. Era una sensación de seguridad que nunca había encontrado en su marido infantil y despiadado. A la luz onírica de la habitación, dos sombras solitarias se acercaron. Ariadna es una. El señor Hernán se inclinó y lo colocó en su frente, y en el cabello de Ariadna besó suavemente y con delicadeza como la brisa. Ariadna cerró los ojos, sintiendo cada calor que se extendía, calentando su frío corazón. No hay tira y afloja ni rudeza, solo gestos lentos y preciados de afecto, como si temieran romper un frágil trozo de porcelana. Ariadna se sentía como un pequeño bote perdido que acababa de encontrar un lugar tranquilo frente a una tormenta. Dejó que su mente dejara que sus emociones guiaran el camino para encontrar un poco de calidez, de humanidad que siempre había anhelado. Ariadna giró ligeramente el cuerpo, moviéndose despacio pero con decisión. La luz de la tarde se colaba por la rendija de la vieja ventana de madera, iluminando su rostro con vetas amarillo pálido, resaltando sus ojos llorosos. Ya no es la esposa de un vecino tímido e inocente todos los días. En ese momento, todas las barreras invisibles desaparecieron. Ariadna levantó la cabeza y tomó la iniciativa de enfrentarse al señor Hernán, el hombre mayor que, tras unos días como vecino cercano, era a quien aún llamaba con dulce voz señor Hernán. Sus manos delgadas se envolvieron alrededor de su cuello, dedos temblorosos pero firmes apretando ligeramente, atrayéndolo más cerca. Luego le dio un beso, ni un beso suave y exploratorio, ni un beso tímido. Fue un beso ardiente, tan intenso que los dos sintieron como si estuvieran quemados por dentro. Los labios de Ariadna se presionaron contra los suyos, su lengua buscando activamente, mandarina, exigente. El beso llevaba consigo todo el anhelo de liberarse de los días de soledad silenciosa, toda la desesperación de un matrimonio insípido que se había invitado, y también la intensa posesividad. Ella le deseaba, quería que le perteneciera, aunque fuera por ese momento. La ligera dulzura de su pintalabios se mezcla con el sabor salado de las lágrimas que ruedan por sus mejillas. Las lágrimas no son por dolor, sino por emociones que han estado reprimidas durante demasiado tiempo y que de repente estallan como una presa rota. Para el señor Hernán, el beso era más profundo, más apasionado que cualquier cosa que hubiera experimentado en décadas de su vida. Antes tenía esposa, tenía noches de sexo, pero nunca había sentido una armonía que borrara todos los límites así. Ariadna ya no es la inocente esposa del sobrino del vecino, a la que él solía burlarse. Tampoco es ya un anciano solitario que vive tranquilamente en una antigua casa de tierra. Solo quedan dos personas, dos cuerpos hambrientos el uno del otro hasta el punto de la locura. El beso duró mucho tiempo, volviéndose cada vez más intenso. El señor Hernán ya no pudo contenerse más. Con una mano sujetó la nuca de Ariadna, fijando su cabeza para que el beso no se deshiciera, y con la otra se deslizó por sus hombros, quitándole el delicado encaje de la camiseta de los hombros. La tela se deslizó hacia abajo, revelando piel blanca y lisa, hombros esbeltos y pechos llenos que se agitaban con la respiración pesada. La empujó hacia abajo sobre la nueva esterilla en el suelo de la casa de tierra, su alto cuerpo pegado a su pequeño cuerpo. El espacio a su alrededor era solo el sonido de una respiración acelerada, el roce de la ropa y el latido de corazones. En ese momento, Ariadna no sentía arrepentimiento. El marido que había estado trabajando todo el día en la fábrica de confección, el hombre con quien había estado en la misma casa unos días pero que nunca la había movido realmente, parecía desaparecer de su mente. Solo quedaba el señor Hernán, el calor de su cuerpo, sus manos ásperas pero experimentadas deslizándose sobre su piel. No pensaba en el pecado,
No pensaba en las consecuencias. Solo hay deseo, solo la necesidad de llenar el vacío de soledad que grita en el corazón. El señor Hernán comienza a explorar su cuerpo como un viajero perdido, que encuentra un oasis en medio del desierto. Sus labios se separaron de los de ella, deslizándose por su cuello, depositando besos húmedos y calientes sobre la piel tersa. Besó su clavícula, luego bajó hasta su pecho. Cuando sus labios tocaron la punta rosada, Ariadna se estremeció violentamente. Chupó suavemente. Luego se hizo más fuerte, su lengua giraba alrededor del pezón y la otra mano frotaba la calabaza del otro melocotón. Cada uno de sus movimientos era preciso, lleno de la experiencia de un hombre que había experimentado. Los besos húmedos, las mordidas suaves le erizaban la piel. Ariadna no pudo evitarlo. El primer gemido salió de su garganta, suave, tembloroso, pero suficiente para hacer sonreír emocionado al señor Hernán. Esa sonrisa no era la de un viejo maestro, sino la de un hombre que reavivaba el fuego de la lujuria que hacía tiempo se había extinguido. Tomó la mano de Ariadna, colocándola suave pero firmemente sobre su torso inferior. A través de la fina tela de sus pantalones cortos, sintió la erección que hormigueaba y se estremecía con fuerza. Ariadna se sonrojó, con los ojos cerrados, y no dijo nada, pero no retiró la mano. Sus dedos acariciaban suavemente, despacio, llenos de curiosidad y emociones encontradas. Ella tantea, descubriendo su forma, longitud y dureza. Cada vez que pasaba el dedo, el señor Hernán gemía suavemente en su garganta. Su respiración se volvía más y más pesada. Ariadna se sentía extraña, pero también emocionante. Nunca había estado tan activa con su marido en el pasado, pero el señor Hernán no soportaba las burlas lentas. Se incorporó, se quitó rápidamente los pantalones cortos, dejando al descubierto su cuerpo inferior desnudo. Se arrodilló entre las piernas de Ariadna, escupió las palmas, frotó a su niño de forma uniforme, y luego frotó suavemente la estrecha distancia entre sus muslos. Ariadna se estremeció levemente cuando sus dedos tocaron el punto más sensible. Separó lentamente los dos bordes de la carne blanda, colocando la cabeza del niño pequeño en el lugar correcto. Luego empujó un poco. Ese dulce bosque de miel le dio la bienvenida. Ariadna se mordió el labio, cerrando los ojos al sentir la penetración lenta pero constante. Fue yendo más y más profundo, poco a poco, hasta llenarla por completo. Ambos dejaron escapar un suave gemido, la mezcla perfecta tras días de represión. El señor Hernán se desplomó, presionando su cuerpo desnudo contra el de Ariadna. Sus manos se envolvieron inmediatamente alrededor de su cuello, apretando como si temiera que desapareciera. Su pecho presionado contra el de él, sus pechos redondos rozando con cada respiración. Ariadna le rodeó las caderas con las piernas, los talones presionados contra sus nalgas, tirando aún más profundo. La escena estaba llena de emoción. Una joven hermosa, abrazando activamente al hombre mayor, los dos cuerpos mezclados en medio de la vieja casa, bajo el sol abrasador de la tarde. Puso las manos en sus costados, preparando su cuerpo para un empujón fuerte. Su niño pequeño entraba y salía constantemente, cada vez hasta el fondo, fuerte y con deseo. Los gemidos de Ariadna eran más claros, primero suaves, luego más fuertes, intermitentes, llenos de placer. Llamó su nombre en trance con la voz temblorosa, dulce para el corazón. El sonido se funde con el aire sofocante de la casa, extendiéndose a cada rincón. Cambian de posición. El señor Hernán giró a Ariadna boca abajo y luego levantó sus caderas. Luego se tumbó de espaldas tirando de ella para que se sentara encima de él. Ariadna tomó la iniciativa de golpear con las manos apoyadas en su pecho, su largo cabello cayendo hasta cubrir la mitad de su rostro sonrojado. Extendió la mano y le frotó las nalgas, indicándole que se moviera más rápido. Luego se sentó, la abrazó y la dejó sentarse en su regazo, con las piernas abiertas a los lados. En esta posición, puede besar sus pechos, chuparlos, mientras el pequeño sigue entrando y saliendo con fuerza.
Finalmente, la tumbó de espaldas, apoyando sus piernas en sus hombros. Esta pose le permite profundizar al máximo. Empujó rápido y con decisión. Cada empuje hacía que Ariadna se inclinara, gimiendo sin cesar. El sonido de la carne chocándose, gemidos de placer y jadeos, resonaban por toda la diminuta casa, donde hacía solo unas horas había escuchado en silencio la cinta en su televisor. Probaron muchas más poses. Ariadna se arrodilla, él está por detrás. Luego los dos se tumbaron de lado. Él la abrazó por detrás, sus manos acariciando su cuerpo mientras seguía con el ritmo. Cada vez que cambiaba de posición el placer subía, como olas que lamen sin parar. Entonces llegó ese momento. El señor Hernán no dudó, no se retiró. Empujó fuerte las últimas veces, su cuerpo se tensó, y luego disparó la savia caliente directamente contra Ariadna. También alcanzó su clímax al mismo tiempo. Su cuerpo temblaba y un largo gemido ahogado resonó. Se desplomó sobre ella, ambos jadeando, el sudor resbalando por sus pieles. El aliento caliente golpea los oídos del otro. Labios se tocan en los besos débiles que quedan. Estaban allí, sobre una estera nueva, en medio de una vieja casa de tierra. El espacio volvió a quedar en silencio, solo los tics cantando en el jardín, y la respiración lenta de las dos personas que acababan de experimentar la tormenta de deseo. Ariadna le acarició suavemente la espalda. Él puso la mano en su mejilla, y se miraron sin palabras. La llama del amor ardía al máximo, dejando tras de sí cenizas cálidas y un extraño vínculo entre dos almas solitarias. El repentino aguacero de Makassar o Indonesia cayó, golpeando de forma uniforme el tejado de chapa ondulada y el viejo dosel de pino fuera de la ventana, como una música triste que acompañaba el silencio de la habitación. Tras momentos de intensa mezcla salada, ambos yacían en silencio juntos, escuchando claramente cómo la respiración del otro volvía poco a poco a un ritmo normal. Ariadna estaba en los fuertes brazos del señor Hernán, con los ojos cerrados y las pestañas aún cubiertas por algunas lágrimas que aún no se habían secado. Quizá, después de que pasaran las intensas oleadas de emociones, la paz que le aportaba el señor Hernán la hacía sentirse aliviada y extrañamente vacía. Sentía que acababa de experimentar un sueño hermoso, pero también culpable. El señor Hernán acarició suavemente el pelo enmarañado de Ariadna, con la mirada mirando por la ventana, donde la lluvia era blanca. En el corazón del hombre que lo había vivido, también había cientos de tormentos. Amaba a la pequeña mujer que yacía a su lado, compasión por su destino y lástima por su propia soledad. Sabía que las líneas morales se habían roto y que sus vidas ya no serían tan tranquilas como antes. Un momento después, la campana del reloj en la pared marca la hora, devolviéndolos a la dura realidad. Ariadna negó levemente con la cabeza, abriendo los ojos para mirar al señor Hernán con una mirada decidida. El sentimiento de culpa hacia su marido ausente empezó a colarse, invadiendo su mente. Entendiendo lo que quería decir, el señor Hernán no dijo nada. Solo le depositó un beso de despedida lleno de nostalgia en la frente. Dejó de subir suavemente, se ajustó la ropa que se había puesto. Su figura salió tambaleándose de la habitación cálida, bajo la fría lluvia para regresar a su solitaria casa de madera al otro lado de la valla. Ariadna yacía sola entre la estera y el frío suelo de su casa, y el calor del señor Hernán aún permanecía en la colcha. Se subió la manta al pecho, mirando al techo. Ya no sabía si tenía razón o no. La razón le dijo que parara, que enterrara ese secreto y volviera a ser una esposa dulce. Pero el corazón débil y el deseo de ser amado susurraban lo contrario. Y entonces, pase lo que pase, debe llegar. En los días siguientes, Ariadna se dio cuenta de que no podía olvidar la sensación de calma y cuidado que el señor Hernán le había traído. Es como una medicina dulce que calma las cicatrices mentales causadas por un matrimonio frío. Empezó a engancharse a la sensación de ser escuchada por él, de ser acariciada por él. Así, cada vez que Marcos estaba fuera de casa en un viaje de negocios o en una triste y lluviosa tarde, la figura del señor Hernán aparecía en la puerta,
Ariadna se colaba por el pequeño patio que separaba las dos casas. Se acercaron como dos personas perdidas en la noche de invierno, encontrando un fuego moribundo. Los encuentros torpes ocurren en silencio, a veces en la casa de Ariadna, a veces junto a la casa de madera que olía a los viejos libros del señor Hernán. No prometen nada sobre el futuro, ni se atreven a soñar lejos. Solo saben vivir el presente, disfrutando de los breves y frágiles momentos de felicidad en la oscuridad. Ariadna sigue cumpliendo con sus deberes como esposa siempre que Marcos está en casa, pero su alma queda en manos de su anciana vecina. Acepta vivir en una lucha interna, entre las obligaciones morales por un lado y un ardiente deseo emocional por el otro. Es un amor triste pero también lleno de delirios, como la lluvia torrencial de un pueblo montañoso frío, pero hace que la gente quiera acurrucarse unos en otros para siempre. Este relato pertenece al género de los relatos cortos modernos, explotando el motivo del adulterio, la soledad en el matrimonio y las carencias psicológicas de las personas en la sociedad contemporánea. Analizaremos a cada personaje en función de sus circunstancias, personalidades, motivaciones, roles en la trama y el significado humanista que el autor transmite a través de ellos. 1. El personaje del señor Hernán. Un hombre solitario que anhela ser amado en su crepúsculo tardío. El señor Hernán es una figura típica para la imagen del anciano, relegado a los márgenes de la vida. A los 62 años quedó viudo, llevando consigo la soledad persistente y el vacío de la vejez. Como profesor que se jubiló anticipadamente, no fue por su salud, sino por la mala reputación en el caso que involucraba al personal administrativo del colegio. A pesar de la injusticia, la mala reputación seguía siguiéndole como una mancha imborrable, lo que le llevó a abandonar su profesión favorita antes de lo previsto. Esta situación le convirtió en una persona aislada, viviendo tranquilamente en una pequeña casa, con poca comunicación con los vecinos. Sin embargo, tras su exterior tranquilo, el señor Hernán es un hombre que capta sutilmente la psicología de la mujer. Fue esta habilidad la que le llevó a tener un romance con Ariadna, una joven vecina que acababa de regresar para ser esposa. No era el tipo de hombre entusiasta y promiscuo. Al contrario, buscaba en Ariadna el compartir emociones, el calor que había perdido hace mucho. Esta relación surge de la empatía, no solo del deseo físico. Comprende el dolor de Ariadna en su noche de bodas, comprende la soledad de una joven abandonada por su marido. Usó su experiencia, ternura y capacidad de escucha para llenar el vacío en su corazón. A través del señor Hernán, el autor retrata la tragedia de un anciano que vive solo en la sociedad moderna. La soledad se duplica cuando pierde a su esposa y su honor profesional. Representa a una clase mayor de personas que son empujadas a los márgenes por la sociedad, donde el sexo y el afecto se convierten en la última salida para afirmar que están vivos y queridos. Aunque el adulterio es moralmente incorrecto, el señor Hernán no es una mala persona. Fue víctima de las circunstancias y de la soledad prolongada en sí misma. Este personaje evoca simpatía más que condena, reflejando la realidad de que la vejez no solo es un problema de salud, sino también una profunda privación emocional. 2. El personaje de Ariadna, una joven que está herida en su matrimonio y busca consuelo. Ariadna es el personaje central, representando la imagen de una joven en un matrimonio infeliz. Es una chica nueva que acaba de regresar para ser novia, lo que significa que acaba de entrar en la vida matrimonial con muchas expectativas. Sin embargo, la noche de bodas sufrió graves daños por parte de su marido, Marcos. Eso implica un fracaso sexual o la crueldad y violencia de su marido, lo que provoca que Ariadna caiga en un profundo trauma psicológico. Desde joven y enérgica, Ariadna se sintió sola y perdida en su propio hogar. El romance con el señor Hernán no fue impulsivo ni una pasión, sino el resultado de una acumulación de dolor y un deseo de ser amado. Ariadna encontró en Hernán lo que su marido nunca le dio: comprensión, ternura y la capacidad de comprender la psicología de las mujeres en los matrimonios. El señor Hernán no solo es un amante, sino también un oyente que la consuela, la ayuda a sentirse valorada como una mujer de verdad. Esta relación, aunque errónea,
le da a Ariadna una sensación de sanación temporal, ayudándola a superar el dolor de su noche de bodas. Sin embargo, Ariadna también conlleva una gran contradicción interna. Sabía que su comportamiento estaba traicionando a su marido, traicionando a la familia de su marido, pero el dolor del matrimonio le impedía detenerse. A través de Ariadna, el autor critica la indiferencia del marido y cuestiona la responsabilidad de ambas partes en mantener la felicidad familiar. Ariadna no es una mujer promiscua, es víctima de un matrimonio que carece de interés y comunicación. Este personaje refleja la realidad de muchas jóvenes asiáticas hoy en día. Casarse pronto, tener grandes expectativas, pero encontrarse con un marido insensible, lo que lleva a tomar decisiones equivocadas para buscar consuelo. Ariadna representa la tragedia de la mujer en el matrimonio moderno, ser herida desde el principio, luego encontrar una salida por sí misma, aunque esa salida podría tener consecuencias más graves. A través de ella, la autora envía un mensaje sobre la necesidad de ser amado y escuchado, algo que muchos matrimonios en Asia carecen. 3. El personaje de Marcos, un marido sin corazón que representa la indiferencia en el matrimonio. Marcos es el villano más grande de la historia, aunque no es un villano voluntarioso. Como marido de Ariadna, Marcos es reprobable. Cada día iba a trabajar y bebía con amigos, dejando a su esposa sola en casa. No se dio cuenta, o deliberadamente no se dio cuenta, del dolor de Ariadna de la noche de bodas. No le importaron los sentimientos y necesidades emocionales de su esposa. Este comportamiento convierte el matrimonio en una cáscara vacía, donde el marido y la mujer viven en la misma casa, pero están separados en espíritu. Marcos representa al hombre asiático moderno. Valora el trabajo, los amigos y los placeres personales por encima de las responsabilidades familiares. No es violento, no tiene una aventura, pero su indiferencia es la raíz de la que empuja a Ariadna a los brazos de otros. Si Marcos se hubiera tomado el tiempo de escuchar, cuidar y compartir con su esposa, quizás la tragedia de la infidelidad no habría ocurrido. A través de Marcos, el autor critica duramente el estilo de vida egoísta, viendo el matrimonio como una obligación más que como una responsabilidad emocional. Marcos también es una víctima indirecta de sí mismo. Tendrá que enfrentarse a la ruptura de su familia causada por su propia falta de corazón. Este personaje es una llamada de atención, recordándonos que en el matrimonio, la indiferencia es más peligrosa que la traición directa. Conclusión. Significado general entre los tres personajes. Los tres personajes, Hernán, Ariadna y Marcos, forman un triángulo tragedio completo, donde cada uno es víctima y al mismo tiempo la causa de la tragedia. El señor Hernán representa la soledad de la vejez, Ariadna el trauma matrimonial, Marcos la indiferencia del marido. La historia no solo condena el adulterio, sino que profundiza en las causas psicológicas y sociales que conducen a tales comportamientos, la privación emocional, la brecha generacional y la presión de la vida moderna. A través de los tres personajes, la historia transmite un profundo mensaje humano. El matrimonio necesita atención y comprensión constantes. La vejez necesita ser amada, no olvidada. Y cada individuo es responsable del bienestar de los demás. La historia provoca una reflexión sobre los valores familiares en la sociedad contemporánea, donde el adulterio no solo es un error moral, sino también una consecuencia inevitable de vacíos emocionales no llenos. Es una historia muy realista, cercana a la vida de muchas de nuestras familias globales, y a través de ella, los tres personajes se convierten en figuras típicas, dignas de analizar y reflexionar. Cada personaje de esta historia merece la pena detenerse un momento y reflexionar. La persona pobre no es necesariamente la que pierde materialmente, pero a veces es la persona que parece tenerla toda, pero pierde la tranquilidad. Y las personas respetables no lo son porque siempre tengan razón, sino porque se atreven a mirar directamente sus errores, a enfrentarse a ellos y a elegir cómo seguir viviendo con dignidad. Damas y caballeros, las historias que traemos no son simplemente historias para escuchar por diversión,
Son un recordatorio suave de que en este mundo, mantened el corazón puro frente a las tentaciones de todo. Vivamos con sobriedad, vivamos con sinceridad, para que cuando miremos atrás al camino que ha pasado, podamos seguir con la cabeza alta y susurrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros ha vivido su vida al máximo, sin vergüenza en la conciencia. Así que toda nuestra historia está aquí. Únete a la conversación en esta sección de comentarios de vídeo y únete a nuestra familia de apasionados narradores. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer vuestros comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías tú si fueras el protagonista? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones intensas y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún vídeo. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo de los amores. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro canal de aventuras apasionadas y dramáticas. Cada historia es real. Esperamos verte en las nuevas historias que vienen.